Charla con abogados, que os gustó mucho la otra vez sobre las incongruencias de Laporta, lo que le puede perjudicar su rueda de prensa y si ha podido esto favorecerle o perjudicarle al Barça con la voz. Bueno, pues como os decía, estoy encantado de volver a repetir con César y con Victoria, porque creo que fue la anterior una charla que os encantó, ¿no? Que os encantó, que yo creo que marcó la diferencia, porque, bueno, pues ofrecieron datos, ofrecieron informaciones que yo creo que fueron muy útiles para entender todo este tema que es tan complejo, el caso Barça Negreira. Y bueno, pues yo les he dicho, oye, tengo que volver a tirar de vosotros porque vuelve a haber novedades, porque hemos tenido una rueda de prensa de Laporta que, bueno, increíblemente para mí ha dejado a alguna gente convencida, ¿no? Como si, digamos, que hubiese clarificado alguna cosa. En mi opinión, clarificó, pero en sentido negativo, ¿no? En el sentido de que la falta de clarificación muchas veces es una clarificación en sí misma. Y, y bueno, quería, bueno, pues comentar con vosotros, ¿no? Esa rueda de prensa, ver qué huecos, qué incongruencias dejó y sí, aparte de convencer a los suyos, pudo convencer a la vuestra, ¿no? Tirar un poco de ahí. Bueno, saludaros. Victoria dejó un hilo magnífico, creo que fue ayer, en Twitter. Vamos a tirar un poco de él y bueno, César está ahí dando el callo todo el día, la verdad, y te agradezco tu presencia aquí. Vale, muchas Pues gracias, Ramón. Encantada de estar aquí contigo en el canal, como siempre. Así que... muchas gracias, Ramón, por invitarnos y para mí es un placer realmente. Bueno, pues vamos a aprovechar el tiempo porque las sesiones estas son de 35-40 minutos y tenemos que ir al grano. Victoria, tema informes, ¿vale? Tema informes que yo creo que es lo fundamental porque la porta apareció ahí con la performance de las cajas, ¿no? Y los 600 y pico informes, los 43 CDs. A ver, leyendo un poco el sumario, ¿no? Haciendo uso, ¿no? de la información que disponíamos, esto ya lo tenía Fiscalía, ¿no? Controlado el tema de los 600 y pico informes del hijo de Negreira, no de Negreira. O sea, no era ninguna novedad lo que aportaba la puerta con eso, ¿no? Cuéntanos un poco lo de los informes, si te parecen o no relevantes y qué incongruencias, ¿no? ¿A qué incongruencias nos lleva esa exposición de la puerta? Sí, bueno, es verdad que yo creo que como que este mensaje de confusión de los presuntos servicios entre el padre y el hijo, como que ya lo había intentado un poco la prensa afín, ¿no? Al Fútbol Club Barcelona, porque ya intentaban diciendo, saliendo en portada de determinados periódicos, diciendo, bueno, aquí están los informes, tal cual. Al final, los informes que ayer estaban supuestamente, ¿no? En esas cajas, que decía Laporta que eran 629 informes, que esos informes ya constan en la causa, porque de acuerdo con lo que se ha revelado, en la causa constan más de 600 informes, que serán los 629, y que son informes efectivamente elaborados por el hijo. Estos informes fueron, algunos de ellos, incautados en la propia casa de Josep Contreras cuando se hizo el registro domiciliario y también aportados por el propio hijo a Fiscalía. Por tanto, no suponen nada nuevo respecto al fiscal o respecto a la Fiscalía y no ha impedido que la Fiscalía, con base en esos informes, acuse al Fútbol Club Barcelona del delito de corrupción deportiva. ¿Vale? Por tanto, que ahora Laporta haya o tratado de confundir, ¿no? Entre la facturación que efectuaba la sociedad del hijo y la facturación de los padres para decir que todo correspondía a los servicios prestados por el hijo, vamos, yo creo que no tiene recorrido en sede penal. Si queréis, pues vamos hablando un poco de la incongruencia que supondría que ahora dijeran que sí, que todas esas facturas que se emitían por parte de las distintas sociedades, todo correspondía a trabajos realizados por el hijo. A mí me gustaría ir porque Laporta dice que llega en 2003, se encuentra con un prestador de servicios que es magnífico, que hace unos informes, bueno, pues increíbles y claro, va en contra completamente de lo que le ha explicado el propio Javier Enríquez a la Fiscalía, ¿no? Que él empezó en 2013 a trabajar con el Barcelona y va en contra, pues, también de la corriente de facturación, ¿no? Porque
hay que recordar que la empresa Soccercam, ¿no?, de Javier Enríquez factura creo que 725.000 euros a 3 en 2014, y, pero lo que factura Negreira a través de sus empresas va por otro lado, y son los famosos 7 y pico millones de euros. Entonces, 7,5 millones. ¿a qué incongruencias nos va llevando esto? Y tú, César, por supuesto, tú te vas metiendo cuando quieras, que No, seguro no, yo que claro, como está aquí la experta explicándolo perfectamente, yo estoy a rebufo, ¿eh? Estoy estilo Cristiano Ronaldo esperando ahí para meter el gol, ¿eh? a que te la ponga Benzema para rematarte, Hombre, claro. ¿no? Vale, pues bueno, el primer tipo de incongruencia que encontramos es con la propia actuación del Fútbol Club Barcelona ante Hacienda, que en ningún momento dijo que cuando se le solicitó, ¿no?, a qué correspondían las facturas que emitían Nilsat y Dasnin 95, que eran las empresas del padre, y que el Barcelona pretendía deducirse tanto en el impuesto sobre sociedades como en IVA. Cuando la inspección preguntó a qué correspondían dichas facturas, no dijo en ningún momento que dichas facturas correspondieran a unos informes elaborados por una tercera persona, que sería en este caso el hijo. Eh, y de hecho, en adición a eso, además, ni siquiera fue capaz de encontrar los informes. De hecho, suscribió un acta, dos actas, una por IVA y otra por sociedades, firmadas en conformidad, diciendo que dichos pagos habían sido dados con un concepto de liberalidad, es decir, que no hubiera una prestación por medio, sino que habían sido un pago conforme a liberalidad. Y eso supuso, de hecho, un pago de cercano, o sea, simplemente por las actas, que solo reflejan la cuota y los intereses de demora, lo que es deuda tributaria, cercano a 1 millón de euros. Desconozco si la agencia tributaria giró sanción añadida a esas actas de conformidad. Probablemente Vale. como podemos imaginar. Sí. Entonces, la primera incongruencia de esa manifestación que ayer hizo Laporta se encuentra con la propia actuación del Fútbol Club Barcelona ante Hacienda. La segunda, pues la encontraríamos en la propia declaración que vino a decir, que vino a efectuar Negreira Padre ante Hacienda. Recordemos que Negreira Padre solo efectúa declaraciones ante Hacienda porque luego, cuando es requerido por Fiscalía, ya alega el problema de Alzheimer y se niega a declarar. Ante Hacienda, pues bueno, Negreira Padre, pues Hacienda le pregunta a qué se debían esas facturas que emitía a través de su empresa, recordemos Danil y Nilsat, al Fútbol Club Barcelona, y él dijo que era un asesoramiento técnico, verbal, que no existía ningún informe escrito. De hecho, la agencia tributaria le pregunta expresamente que si a través de esas facturas se estaban facturando los informes del hijo, y él dice que no. Eso es. Recordemos que además, Tener en cuenta un detalle importante. La sí, Policía Judicial lo que le solicitó el juez de instrucción es investigar las facturas de Negreira Par. Sí. Concepto y todo. Es que el meollo de la cuestión está ahí. Por lo cual, claro, claro. Sí, o sea, como dice Ramón, y tú también, César, el canal de facturación que se está investigando, el que hay en Fiscalía, es el correspondiente a las empresas del padre, que son Dasnil y Nilsat. De Aquí, por hecho, cierto, la Porta manipula un y tener poco. en cuenta otro detalle, el hecho de que quien era dirigente y vicepresidente del CTA era Negreira padre. Negreira Claro. hijo no tenía responsabilidad ninguna en el CTA, con lo cual es importante. ¿Qué pasa? Que yo creo que Laporta lo que ha hecho, para mí, es descubrir la tesis de defensa que va a tener el Fútbol Club Barcelona, y para mí es un error gravísimo. Gravísimo. Es decir, no puedes enseñarle los trucos a la acusación, porque es que entonces yo ya preparo el interrogatorio en el yo ahí, sentido ese. Pues. César, no estoy tan segura de eso. Luego os comento, si queréis, un poco a modo de conclusión, cuál sería mi conclusión de lo que intentó ayer Laporta. Pero bueno, luego si queréis lo vemos. Pero Es bueno, todo esto, interesante. obviamente, mi propia opinión y un Opinión. poco reposado después de 2 días, y os puedo decir por dónde o qué es lo que me parece a mí que suena lo que trató de hacer Laporta Tener ayer. en cuenta que la declaración ante la prensa fue consensuada con el equipo jurídico. Claro, por Claro. Con lo supuesto, cual, por supuesto. el tema es que le están dando un camino a seguir para poder. Pero yo ya te digo, yo no lo haría. Yo no haría Sí, eso. pero Como es lo penalista no lo haría. Yo le sí, pero es daría. lo que Dime. No, que lo que comento es que hay tantas incongruencias con el hecho de decir esa tesis, que todas las cantidades que se facturaron a través de distintas sociedades y que se pagaron a distintas sociedades corresponden solo a trabajos realizados por el hijo.
que eso es que no tiene desarrollo en la vía penal. O sea, es que eso no lo va a poder defender en vía penal. Ya si queréis me adelanto. Yo creo que eso lo único que trata es de añadir confusión en este momento, comprar tiempo para que cuando UEFA tenga que decidir ahora en mayo, junio, si UEFA se tragó lo de ayer, pues se lo ha tragado y ya está. Y un año más que van a seguir en competiciones europeas y ya luego en sede penal me prepararé otro tipo de defensa que obviamente no va, en mi opinión, no va a ser esa. Yo creo que la defensa penal, una de ellas va a ser esa, otra de ellas va a ser que el destino del dinero no fue destino final a los árbitros y otra, el hecho de que Negreira no pintaba nada en el CTA. Son las tres Claro. tesis que tiene para demostrar el hecho de que no hubo influencia en el resultado, aunque yo creo que tiene muy poco peso. La de que Negreira no pintaba nada, ayer la dejó, o sea, antes de ayer, Sí, perdón, sí. ya la dejó caer y esa precisamente es lo que yo creo que va a defender y que algún abogado penalista también ha dejado un poco caer en estos días anteriores de que Negreira padre pues carecía del dominio del hecho delictivo y por tanto aunque tú quisieras influir en él, pagarle, tratar de sobornarle, corromperle, da igual porque él no podía tener influencia en los árbitros. ¿Vale? Sí, pero Claro, al ser un sí. delito de mera actividad, se cae todo eso. Es que eso se cae como un castillo de naipes. Porque No, el mero ofrecimiento es suficiente. Con lo pero si cual, él no tiene influencia sobre ese hecho delictivo, yo sí creo que ahí no habría posibilidad de delito. Pero es que Fiscalía no opina eso, sí que piensa que de alguna forma este hombre tenía influencia. Bueno, es que el propio artículo 29 del Reglamento General de la Federación pues dice que el comité pues bueno, que puede clasificar a los árbitros, proponer sus designaciones internacionales, a la vez de la clasificación, obviamente, decidir los ascensos y descensos, y todo eso tiene un impacto retributivo en los árbitros que por supuesto que de alguna forma podría tratar de influir a la hora de, bueno, pues de tomar las decisiones en partido, ¿vale? Pero Que bueno, ahí está justo el juego y lo bonito yo creo que va a ser el debate en derecho en el ámbito penal. de hecho, yo estoy un poco con esa tesis de que trató de ganar tiempo y de irse a la UEFA porque trató de manipular en todo lo posible. Hasta manipuló la declaración de Negreira ante Hacienda, ¿no? Estábamos en esa segunda incongruencia que es la declaración de Negreira ante Hacienda, donde dice Negreira que los trabajos no los hacía el hijo, que los hacía él, que era un asesoramiento técnico y verbal, donde dice que en su opinión, esto sí, ¿no? Que en su opinión el Barcelona se sentía perjudicado por los árbitros y que los servicios que le pedían es que se asegurase que no se tomaban decisiones en su contra, es decir, la neutralidad. Pero Laporta, hábilmente o, bueno, según para quién, hábilmente o torpemente, lo que dice es que no, que la segunda parte de la afirmación, es decir, en qué consistían sus servicios, también formaba parte de una opinión de Negreira, ¿no? Cuando la opinión de Claro. Negreiras, si uno se lee la declaración, que además tiene que ser textual, porque ahí Hacienda no puede hacer tonterías, ¿no? De interpretar, ¿no? Ahí tiene que ser una declaración textual. Lo que dice Negreiras es que él pensaba que le pedían esos servicios porque el Barça se sentía perjudicado arbitralmente, ¿no? Pero que los servicios estaban definidos, ¿no? Por Negreira. Y vas a ir, me imagino, una tercera incongruencia, que es la propia declaración del hijo ante Fiscalía, ¿no? De Javier Enríquez, donde Claro, dice que él empieza en 2013 y que él que, empieza. que antes, Exacto, que él empieza a trabajar para el Barcelona de 2013 a 2018, lo cual coincide con lo que él pone en su currículum vitae, que todo el mundo puede acceder porque tiene su página web, y que él facturaba entre unos 6.000 7.000 euros mensuales a través de su sociedad Soccercamp. En cuanto al puesto que tuvo de administrador durante un tiempo en Danil, pues lo que viene a decir, lo tengo aquí, pues bueno, es que era un cargo ficticio porque el que manejaba Danil era su padre. claro, Eso choca totalmente con lo que estaba diciendo Dan Laporta, que como, es que como tú has dicho, que es que llega a decir en la rueda de prensa que cuando él llega en 2003, pues ve que esos informes que elabora en 2003, no 2013, como dice el hijo que se incorpora para trabajar al Barcelona, que cuando él llega en 2003 ya ve que el trabajo que realiza esta persona por el hijo es de gran importancia y gran valía. Y ahí, de hecho, comete un desliz porque dice que es de gran valía debido a su trayectoria profesional, porque había trabajado con Luis Aragón en el Fenerbahce, lo cual ocurre en 2008, y porque tenía experiencia en la federación, lo cual ocurría un año después. claro, claro, Entonces, no, yo no, creo que le traicionó el subconsciente, bueno, es decir, que es que eso
cuando esté delante de un juez, cuando le esté preguntando fiscalía, es que no, o sea, es que es imposible que pueda escapar de ahí y por tanto, como va en calidad de testigo y no puede mentir, es que entiendo que no va a desarrollar esa tesis, en mi opinión, ¿eh? Igual a lo Claro, mejor claro. César pues Porque entiende que sí. Soccercam, si no me equivoco, factura de 2003 a 2005, pero porque hay una baja laboral, ¿no? Hay un accidente, un Exacto, accidente de trabajo de Negreira padre y digamos que Soccercam es una especie pues, de sociedad instrumental en este caso que sirve para facturar esos servicios, pero no porque realice unos informes el hijo, como él mismo declara ante Fiscalía, sino porque, bueno, porque el padre en ese momento no puede facturar por un tema legal, ¿no? De incompatibilidad. Hay Entonces, que tener claro, en cuenta una cosa, hay que tener en cuenta una cosa. La declaración ante fiscalía y ante las acusaciones tampoco puede retractarse en ciertos aspectos que ha dicho en rueda de prensa. Que eso es peligrosísimo. Yo por eso no lo haría hablar tampoco. Yo no entiendo los asesores jurídicos de Barcelona, pero yo tampoco lo haría hablar. Únicamente si es el hecho que dice Victoria, si es para ganar tiempo y total. comprar favores de la UEFA, porque es que yo no lo haría. Yo es que esto me choca muchísimo. Yo nunca he visto un testigo en juicios mediáticos hacerlo declarar Yo antes de creo que entrar lo de en un ayer juzgado. iba dirigido totalmente a la UEFA y bueno, y a sus socios, bueno, pues que no quiero utilizar el término radicales, pero bueno, los socios sí, que a da los más igual lo que le acérrimos. digan, que van a A los atender más a acérrimos. cualquier razón que se le dé. Y ya está, y pues no tenía otra audiencia, me da la sensación. Pero iba también hacia la UEFA, ¿no? Piensas tú, Victoria. Sí, 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 Quiero decir, sí. más allá de convencer a los convencidos, ¿no? A los que ya estaban convencidos, más allá de crear, o sea, la idea de crear confusión, porque la creo, yo he hablado con gente, con culés que de verdad que tienen cabeza y estaban realmente liados, o sea, realmente estaban dudando si esos informes eran relevantes, creían que eran relevantes. Entonces, esto me imagino que es, bueno, pues un mensaje ante la UEFA de decir, oye, mira, esto es muy confuso, esto es muy, está muy liado, no me puede sancionar todavía, ¿no? Pero claro, la UEFA, ahí voy a preguntaros por vuestra opinión, porque no podéis tener, entiendo que mucha información. La UEFA entiendo que va a haber papeles, entiendo que se va a servir de la fiscalía, bueno, pues de lo que hay oficial, ¿no? Mucho más que de la declaración pública de la Porta, que no deja ser algo casi de relaciones públicas, lo que dice. Hombre, entiendo que la UEFA pedirá los informes a Fiscalía y mirará el sumario entero. Y una vez que mire el sumario y que se lo estudie, determinará si admite al Barcelona en la competición 2023-2024. No creo que se base en una simple declaración teledirigida hacia ciertos sectores. Yo entiendo, ¿eh? Y además Fiscalía, la denuncia yo la veo súper concreta y súper clara, ¿eh? Basada en sumario y yo la veo muy Y con clara, ¿eh? los, y, César, y como decía Victoria, con los informes ya analizados, quiero decir, No, que, Claro. masticaos, que masticaos. Es masticados, que quiero además decir, tú, son que 11 Fiscalía folios. la denuncia la hace después de saber todos los informes del hijo. O sea, Fiscalía va 20 pasos por delante de todos nosotros, Exacto. evidentemente, porque todo lo que vamos sabiendo nosotros a través de los medios, porque la Porta nos lo enseña, es algo que Fiscalía conoce antes de hacer la denuncia, ¿no? Por lo tanto, todo lo que sale ahora de nuevo obedece a lo que ya Fiscalía ha analizado y aún así ha llegado a la conclusión Fiscalía de que procede, por supuesto, la denuncia, procede la De investigación hecho, de esos Ramón, delitos y, por cierto, procede también la personación del Real Madrid, que es un tema que exacto. están discutiendo Barcelona, Rosell y Bartomeu, si no me equivoco, y que considera la Fiscalía que sí, que el Real Madrid debería estar personado a la cosa, ¿no? Correcto, que de Eh, hecho ocurrió justo ayer, es decir, un día después de la rueda de prensa de Laporta, Fiscalía presenta un escrito donde dice que ve conveniente la personación del Real Madrid por el delito de corrupción deportiva. Por Claro, tanto, por mucho que Laporta tratara de vender o de decir no sé, unas 5 o 6 veces a lo largo de la rueda de prensa que no hubo delito de corrupción deportiva, por tanto, vamos, que la Fiscalía no se ha visto afectada por eso y ha presentado ese escrito en el que recomienda o está a favor de la personación del Real Madrid. Y eh, en cuanto a ahí, a la declaración de Negreira Hijo, también me gustaría, que justo él dice que la retribución que él tiene son de unos 6.000, 7.000 euros mensuales. Entonces, por mucho que eso le añadamos, vamos a pensar que lo dijo sin el IVA, bueno, pues vamos a ponerle el 21%, vamos a multiplicarle o por 12 o por 14, porque yo qué sé, tuviera también extra. Es decir, estaríamos hablando de un global de unos 90, 100.000 euros al año, ¿vale? Eso nunca va claro. a alcanzar los 7,3 millones, entonces que
Claro, es evidente, ¿no? Bueno, Es de evidente. hecho, es otra incongruencia, es decir, los 7,3 millones se pagan a las cuentas bancarias de Nilsat y Dasnil. Y lo último que sabemos de ese rastro del dinero es que era retirado por la secretaria de Negreira Padre y por un antiguo trabajador de Dasnil, y era retirado en metálico o en talones, y dicho metálico o talones era entregado a Negreira Padre. Y ahí es donde se pierde el dinero. Digo yo que si el hijo hubiera realmente sido quien ha efectuado dicho servicio, dicho informe, pues jolín, lo cobraría el hijo, ¿no? O tú vas a Querrás, renunciar a 7,3 millones por amor a tu padre, pues querrás su no sé, dinero, querrás su dinero. claro. Hay tres temas que no quiero que se me pasen. El primero es este, precisamente, que Victoria ha dejado el hilo perfecto. Se sabe que la Guardia Civil está ultimando su informe sobre el destino de esos cheques, de ese dinero. No sé por vuestra experiencia si sabéis las posibilidades que hay de realmente de conocer el destino final de ese dinero o es algo prácticamente imposible de conocer, pero entiendo que la jueza considera que es un informe relevante el de la Guardia Civil. Me imagino que como mínimo para probar que no hubo enriquecimiento de Javier Enríquez, por ejemplo, el hijo, que no hubo enriquecimiento de la propia familia de Negreira, ya su exmujer dijo que por casa desde luego no pasaba ese dinero. Entonces, no sé qué posibilidades veis a esa prueba, ¿no? A esa prueba que pide, a esa diligencia que pide la justicia. Yo creo que la trazabilidad del dinero físico va a ser imposible. Y el Por metal, eso lo hacían con ese método, es decir, retirada en cheques al portador y ahí se va a perder el rastro del dinero. Yo no sé cómo van a perseguirlo porque en efectivo es muy complejo. No sé qué opinará del, Victoria, yo lo veo muy difícil, ¿eh? sí, del efectivo, obviamente, es verdad que, bueno, que existe una numeración, ¿no? En los billetes, pero obviamente es muy difícil perseguir el efectivo. En cuanto a los talones, incluso aunque el banco no identifique el propio número de talón, Eh, por ejemplo, el hecho de que un día se expida un talón y al día siguiente se cobrara en otra cuenta un talón de la misma cuantía, a lo mejor esa coincidencia temporal y de cuantía, pues nos pueden, yo lo he utilizado alguna vez en el trabajo, César, nos pueden salir a lo mejor 10 o 15 que en toda España se ha efectuado. No sé si me entendéis, ¿no? Un día Sí, se expide un talón y al día siguiente o ese mismo día se ingresa en una cuenta bancaria ese mismo importe, por ese mismo importe, sí, a lo mejor se producen 10 tipos de ingresos. sí. Al final, puede darse que se pueda rastrear en el caso de los talones. Pero Es ¿crees Los decir, que, talones, crees que, se, que retiraron el dinero en efectivo y los vuelven a ingresar en otra cuenta? No, sería muy de género. bueno, los talones, ¿qué van a hacer con ellos? Yo creo no, que lo los talones retiraban en sí. efectivo y lo Yo repartían, entiendo ¿eh? que el dinero efectivo, salvo que vuelva a la corriente bancaria y Es que por es muy los números de difícil, ¿eh? serie y por los números Pero de es que serie hay se pueda talones de 100, identificar. pero, perdona, pero es que hay talones de 150.000 euros, ¿eh? No son Claro, todos los talones de 2.000 o 3.000 euros que puede llegar a una claro, venta y retirar el efectivo. No, pero es que existen talones de 150.000 euros, entonces entiendo que eso en algún momento se ingresó, ¿vale? claro. Una cuenta Eso, bancaria. eso puede ser una vía. Hay otra vía que os he mandado al WhatsApp poco antes, ¿no? Sobre, bueno, una asociación que está pidiendo que se investiguen los metadatos de las llamadas que hubo entre todos los investigados o todos los implicados en esta causa. Entiendo, como me explicabas tú, Victoria, que lo que te da esa información es los datos externos de la llamada, es decir, duración, procedencia de la llamada, destino de la llamada, y, y ya está, Ubicación. y la fecha, lógicamente. Entonces, claro, eso puede ser información relevante en la medida en que, por ejemplo, pues creo que los dirigentes del Barcelona han negado contactos directos con Negreira. Me imagino que el propio Laporta, en su tesis, solo en todo caso habría comunicaciones con el hijo, nunca con el padre. Entonces, eh, esto puede ser relevante, ¿no? En vuestra opinión, ¿o no? Claro. Y hacerlo coincidir justo con las retiradas de efectivo o de talones de las cuentas Claro, es de la cierto, sí, sociedad del padre. Sí, sí, en efecto, lo que dices tú de metadatos, pues afectaría, como dices, al número de origen, número de llamada, ubicación de ambas líneas móviles, duración de la llamada y no sé si a lo mejor me dejo ahora algún dato más, pero sí, nunca afectaría lo que es y la fecha, lógicamente, la sí, fecha, claro, sí, obviamente fecha y hora. Es que ahí Y también se puede descubrir si esas llamadas claro, fueron a los árbitros. Ahí es la claro, clave. claro, por supuesto, y eso, y si coinciden una vez, por ejemplo, si imaginemos que una retirada de efectivo se ha producido a las 12, y a lo mejor la retiró, como decimos, la secretaria, pues ahí podemos pensar que a las 12:15, 12:30 estaba en poder de Negreira, y Negreira, pues en los días siguientes o en las horas siguientes, efectúa una determinada llamada a un número al que no suele llamar.
¿no? Claro, eso puede ser interesante y entiendo, o podemos entender que la jueza admitirá o no, o dará curso a esa diligencia, ¿no? Porque puede aportar luz a este asunto. Bueno, lo que me ha sorprendido en la noticia es que decía que esa empresa ya había trabajado para un caso que se había acusado en el mismo juzgado de instrucción. Por tanto, no es algo que ahora una empresa de la nada haya surgido y se le haya ocurrido esto, sino que parece que ya ha tenido en algún momento relevancia. Hay un tercer tema que han comentado, hoy ha habido una asamblea de la Liga donde Tebas, bueno, donde Laporta ha dado explicaciones que en palabras de Tebas no le han servido a nadie, a ningún presidente de la Liga, tampoco a Tebas. Y Tebas ha manifestado, pues más allá de que esas explicaciones han sido insuficientes, que la Liga va a pedir la investigación de Javier Enríquez. Considera la Liga que el hecho de que acompañase a los árbitros, que cenase con ellos o que comiese con ellos, digamos que esa labor de cercanía, como mínimo, merecen ser investigadas, ¿no? En calidad de investigado. Tú me decías, César, que crees que el destino de Javier Enríquez podía ser el mismo, el investigado, una vez que declararse como testigo. No sé si aquí veis en esa no investigación todavía una estrategia, posible estrategia de la Fiscalía, de que él tenga que decir la verdad. No sé si creéis que no hay motivos realmente para investigarle, con la información parcial que tenemos, lógicamente que no tenemos tanta información como Fiscalía. No sé cómo veis esta petición de la Liga. Yo veo una estrategia clarísima de fiscalía. Dejar a margen al hijo, ver a ver por dónde van los derroteros de la testifical y a partir de ahí determinar si va a pasar a ser investigado o no va a pasar a ser investigado. Y otra cosa es que si Fiscalía puede estar de acuerdo también con Enrique Negreira padre, de dejar al margen al hijo y él asumir toda la culpabilidad. Yo creo que eso no va a ser. Yo creo que va a pasar a declarar y en el momento que pasa a declarar, yo creo que va a pasar a la condición de investigado y a partir de ahí que determinen la responsabilidad en el hecho. Aunque yo, vamos a ver, en el delito de corrupción en el ámbito deportivo, yo a Negreira hijo, yo no le veo que se den los supuestos, el sujeto activo, sujeto pasivo y los hechos para imputarlo, con lo cual yo ahí tengo mis dudas. Bueno, pero sí podría estar como cómplice, ¿no? Como César, cómplice sí, no como sé, cómplice sí. digo, si al final se cristaliza todo este tipo de actuaciones que podía llevar a cabo, ¿no? Acompañar a los árbitros, cenar con ellos con anterioridad a los partidos, en que a lo mejor de hipótesis pudiera dar determinadas instrucciones que le había comunicado su padre. Es decir, nunca tendría la condición de cooperador necesario, que en el ámbito penal es como Sí, pero tener necesario en para cuenta, cometer. tener en cuenta que para- hay un artículo del Código Penal que te exime al ser familiar, ¿eh? En el tema de responsabilidad penal, ¿eh? Y él es hijo del supuesto investigado. bueno, Hay un pero artículo en el Código Penal bien, que determinar los lazos consanguíneos te exime de responsabilidad penal. Lo que pasa Con es lo que a mí cual me el hecho... parecía pero aquí en para el determinados supuesto. delitos, ¿no? De César. Sí, sí, pero este también va incluido, ¿eh? Yo creo que ahí el hecho es una táctica claramente de fiscalía, ¿eh? Yo creo que era mejor tener al hijo como testigo y a partir de ahí a ver qué cuenta. A ver qué Claro, cuenta ahí no. aparte. A ver, yo creo, la tesis de la Fiscalía, me imagino que puede ir en la idea de, oye, esto era, digamos que lo que estaba haciendo el Barça de alguna manera es intentar tener como una especie de CTA paralelo, ¿no? Decir, oye, pues yo tengo al vicepresidente con la influencia que puede tener y tengo un hijo que acompaña a los árbitros, que les cobra servicios con una especie de máster de acceso a un trabajo, ¿no? Es decir, oye, tú contratas este máster y te va a ir bien porque vas a encontrar este trabajo y vas a entrar por la puerta grande. Bueno, pues no sé si por la cabeza de Fiscalía pasa que la figura de Javier Enríquez podía ser eso, ¿no? Alguien que ayudaba a Negreira de alguna manera pues, a mantener contento al Barcelona con los servicios que se prestaban, ¿no? De hecho, se retribuía el acompañamiento a los partidos y que de alguna manera algunos árbitros pues pensasen que, bueno, que contratar al hijo del jefe también podía ayudarles a ellos a ascender en su carrera, ¿no? Entonces, me parece muy interesante este tema. La Liga entiendo que considera que Javier Enríquez tiene que ser investigado también. Bueno, va a ser una cuestión de matiz, me imagino, ¿no? César piensa que puede ser después del testimonio, de su testimonio como testigo. Eh, no sé, creo que es una figura importante desde luego y que va a dar lugar a bastante. Quería haceros una última pregunta, así como opinión, ¿no? Aquí hay personas físicas investigadas. Hay personas físicas que pueden acabar en la cárcel y que no han hecho cosas muy diferentes
aparentemente a otros que no van a acabar en la cárcel, ¿no? Por un tema de prescripción, por un tema de que no estaba tipificado un determinado delito, bueno, por matices, ¿no? Pero no por hechos excesivamente diferentes. ¿Creéis que aquí, pues Bartomeu, Rosell, Óscar Grau, Albert Soler, pueden jugar un papel importante para la Fiscalía con la esperanza de obtener una rebaja, una hipotética pena, ¿no? El decir, oye, pues mira, yo te voy a contar lo que había aquí, pero a cambio me rebajas un poco la pena porque yo voy a pringar lo que otros no van a pringar, ¿no? Y han hecho lo mismo. Me quería saber vuestra opinión en un minuto, minuto y medio. Los ¿Cómo pactos lo en veis? los pactos en fiscalía son referente al tipo de pena. No sé cuánto le están pidiendo, pero independientemente de que si la pena es superior a 2 años, ingresan en prisión. Pero los pactos no son sobre declararlo o no declarar, los pactos son sobre la conformidad de que aceptan el ilícito penal que se le están suponiendo los escritos de acusación. La Con lo cual, confesión, los ¿no? pactos, Es como un atenuante, claro, la confesión, ¿no? reconocer que has cometido el ilícito penal. Yo no lo descarto. Una estrategia que solemos hacer cuando te estás jugando el límite entre entrada en prisión y no entrada en prisión y ves los atestados que están bastante claros, yo nunca me la juego en tribunales. ¿Eh? Nunca me la juego porque puede darte lugar a que sean condenas y por eso ahí está la clave. Esa gente puede aportar muchísimo, muchísimo a resolver este entuerto. Es que para mí la clave van a ser las testificales. ¿Eh? En las diligencias yo tengo ganas de que empiecen las diligencias para ver las testificales y a partir de ahí sacar una conclusión más clara sobre este ilícito penal. Claro, además de lo que ha dicho César, que justo además se podría producir por cualquier delito que comete una única persona, ¿no? El hecho de, bueno, pues si ya veo que la prueba va a ser suficiente por parte de la acusación, pues estaría interesada en llegar a un acuerdo, ¿no? Con Fiscalía. Pero es que en este caso, donde puede haber coexistencia de coautores y tal, entraría en juego lo que se conoce el dilema del prisionero, ¿no? Es que Claro. tú nunca sabes si la otra persona se está ganando el favor de la acusación y va a llegar a un acuerdo con ella, dejándote a ti fuera de ese acuerdo y llevándote tú la mayor pena. Entonces, eso se puede dar y eso se da, de hecho. Y otro detalle, tener en cuenta que hay que ponerse de acuerdo con todas las acusaciones. No solo te tienes que poner de Claro, acuerdo con el Ministerio Público, tienes que poner de acuerdo con todas las acusaciones en una sí, sentencia lo de verdad. conformidad. A ver, este es caso que es verdad que es un proceso bueno, que es complejo y del todo novedoso, pero bueno, lo normal es que cuando se llega a una conformidad con fiscalía, bueno, salvo que la acusación vaya, o las distintas acusaciones, no sé, tengan otros intereses distintos a fiscalía, lo normal es que acepten siempre el acuerdo con fiscalía, lo normal, ¿eh? Hay procesos en los que no y hay la acusación particular, pues persigue una pena mayor y no está de acuerdo con ese pacto, pero bueno. Porque claro, además aquí digamos que el delito que tiene un mayor impacto social es el que me imagino que Fiscalía debe privilegiar sobre el resto, porque también es el más difícil de probar, es el de corrupción. El de administración desleal, entiendo que afecta a personas, el de falsedad documental también, entiendo que los mayores afectados pueden ser personas, pero el de corrupción es el que tiene un mayor impacto social porque es el que habría, de alguna manera, corrompido una competición con un impacto económico y social muy importante en Bueno, en el que España, hay más perjudicados, ¿no? en el que Precisamente. hay más perjudicados, efectivamente, justo, y por lo tanto, bueno, pues un reconocimiento de ese delito entiendo que para Fiscalía sería, digamos que el premio gordo, Claro, ¿no? O la caza claro, mayor. claro. Pues oye, joder, muchísimas gracias por vuestras explicaciones, como siempre, la verdad es que es una gozada. Muy interesante la lectura que hemos hecho de la intención de la porta en la rueda de prensa de cómo va a tener seguramente que decirse cuando tenga que declarar, porque no va a poder sostener ciertas afirmaciones que hizo. Y bueno, que seguiremos comentando este tema, ¿no? Que la verdad es que es apasionante y yo creo que a mucha gente le está sirviendo para aprender mucho. Vale, Ramón, muchas gracias. Un saludo. Nada, os mando un abrazo a Muchas los gracias, dos Ramón. y Muchas espero que os haya gracias. gustado el vídeo.